Ser podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Deporte en la SER. Las prisas no suelen ser nunca buenas consejeras y por eso a veces es mejor andar con cautela. No sé si con cautela o sin ella. En los planes del Fútbol Club Barcelona estaba el poder disputar ya el próximo 10 de agosto el Gamper en el nuevo Camp Nou, algo que cada minuto que pasa parece más complicado. El Barça da la sensación de que lleva mucho tiempo dando pasos improvisados, no solo en las obras, también en algunos fichajes, con el tema de las inscripciones, con el fair play, pero no solo en el fútbol, también en secciones como la del baloncesto, por poner un ejemplo, en donde se rescinden contratos o se anulan fichajes a última hora. El Barça sigue trabajando, sí, para llegar, pero lo cierto es que se puede pasar de jugar el Gamper en el nuevo Camp Nou a hacerlo en el Johan Cruyff, donde caben 6.000 personas. Son las 3:01, empezamos este Ser Deportivos. Cadena SER. Ser Deportivos. Aquí estamos, ya sabéis que podéis escucharnos en la radio de toda la vida, en la SER y en SER Más, en cadenaser.com, en la aplicación, en definitiva, en donde queráis. Hay un montón de opciones para escucharnos cuando y donde te apetezca. Con Rodrigo González y Sara Núñez en la producción y con Juan Carlos Fernández en la parte técnica. Un saludo de Marta Casas en nombre de todo el equipo que hace posible este Ser Deportivos y que os va a intentar acompañar de aquí y hasta las 4, en el día en el que Jude Bellingham, después de 20 meses de calvario con el hombro, ha pasado por quirófano, o el día en el que Ter Stegen se ha vuelto a quedar al margen en el entrenamiento del Barça y en el que se han encendido las alarmas con el peligro de que el Camp Nou no llegue a tiempo para el Joan Gamper. Ahora lo ampliamos todo, pero primero vamos con los titulares. Empezando como siempre por la noticia, la imagen, el protagonista y el sonido del día. La noticia la encontramos en Barcelona, pesimismo con el Camp Nou, prácticamente descartado para el Joan Gamper del 10 de agosto. Adrián Soldevila, cuéntanos. Buenas tardes, sí, ya lo hemos contado durante los últimos meses y semanas. Al Barça el tiempo se le tira encima para poder jugar el Gamper en el Camp Nou. El club todavía no ha enviado la documentación al ayuntamiento conforme las obras están acabadas, con lo cual los trabajadores del ayuntamiento no pueden acudir al estadio para inspeccionarlo y dar el ok para la licencia. Fuentes de las negociaciones entre el consistorio y el Barça reconocen que los tiempos son demasiado justos y que la apertura del estadio para el Gamper pinta mal. Plan B, lo decías ahora, estadio Johan Cruyff. Gracias, Adri. El protagonista es Jude Bellingham, el inglés que ya anunciaba hace semanas que iba a pasar por el quirófano después del Mundial de Clubes. Ese día ya ha llegado, por delante unos 3 meses de recuperación para el inglés. La imagen no se ha producido todavía, pero se va a producir en las próximas horas. Esta misma tarde, Lamine Yamal volverá a las oficinas del Camp Nou para oficializar junto a Jan Laporta y su familia su renovación hasta el año 2031 y posar por primera vez como el nuevo 10 del Fútbol Club Barcelona, el heredero de Leo Messi. Y el sonido, hoy sí, el de las bicis del pelotón del Tour de Francia recorriendo Toulouse antes de la gran etapa de montaña de mañana. Íñigo Martínez, muy buenas. Muy buenas, llegan los Pirineos, pero hoy sí tenemos una etapa plana, Toulouse, una etapa corta además en la que se está volando. En la primera hora se han cubierto 52 kilómetros de carrera y aunque a algunas se le den mal las matemáticas y la física, esto quiere decir que la velocidad media es de 52 kilómetros, que se dice pronto. Se está tratando de formar la fuga buena de la jornada, todavía no ha conseguido el pelotón que viene compacto con todos los favoritos, todavía quedan 94 kilómetros para la línea de meta. Menos mal que a Martínez sí que se le da bien eso de los números. Son las 3:04, vamos con todo ya en Ser Deportivos. Más de un año jugando mermado por una luxación en el hombro y hoy ha sido el día. Jude Bellingham ha pasado por quirófano, por delante 3 meses de recuperación. Antón Meana, hola. Hola, ¿qué tal, Marta? Buenas tardes. Sin información oficial a esta hora de la tarde, mucho hermetismo, pero el Madrid ya habla del inicio de la recuperación del inglés. Se va a quedar un tiempo en Londres, pero el grueso del tiempo de recuperación será en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Objetivo que vuelva después del parón de octubre, cuando se va a disputar el primer clásico de Liga de la temporada. Cuando regrese a jugar, ya no verá día a día en el vestuario a Lucas Vázquez, que mañana a la 1 de la tarde se despide del club de su vida. Como él ha dicho hoy en redes sociales, me voy del Madrid, pero el Madrid nunca se irá de mí. Gracias, Antón. En Barcelona, además del estadio, están pendientes de las salidas. Tercer día de entrenamientos, otra vez sin Ter Stegen, Adrián.
Sí, es correcto. Otra vez sin Marc-André ter Stegen, que sigue ejercitándose al margen del grupo en el gimnasio. El portero alemán todavía no ha pisado el verde y, según dicen desde el club, que es por molestias físicas, y sigue a esta hora también, a cuarta sesión de la semana, entrenando en el gimnasio. Hoy acompañado por Marc Bernal, Gerard Martín y el jugador de filial Dani Rodríguez. Lo cierto es que estas molestias coinciden con el mensaje claro del club de que no cuentan con él como primer portero de la plantilla y con su agente buscándole una salida. Y todo esto, Solde, el día en el que vamos a ver a Lamine Yamal por primera vez con el 10 del Barça. Dos cosas importantes en Can Barça. La primera, que Lamine Yamal firmará su nuevo contrato. Lo firmará él por primera vez como mayor de edad, un contrato que le convertirá a sus 18 años en uno de los futbolistas mejor pagados del mundo. Y la segunda de las noticias es el dorsal. Después de mucho debate acerca de si se queda el 19 o coge el 10, hoy será oficial que Lamine Yamal lucirá el 10. El 10 de Messi, de Ronaldinho, de Rivaldo, de Romario, de Maradona y ahora el 10 de Lamine Yamal. Palabras mayores. Inquietud con el futuro de ter Stegen en el FC Barcelona y novedades con respecto a Rodrigo en el Real Madrid, Meana. Sí, esto que viene ahora es una noticia porque, según explican a la cadena SER fuentes próximas al Arsenal, lo de Rodrigo y el club de Londres se complica mucho. No decimos que sea imposible porque el mercado es caprichoso, pero los de Arteta no podían esperar a ver una mejoría en Rodrigo, no podían esperar a que se pusiera en el mercado, y los fichajes de Madueke y Gyökeres complican todo muchísimo. Se cierra prácticamente de manera definitiva la vía del Arsenal y, por tanto, como era la más factible, o el Liverpool se tira a por él. Si el Newcastle no le vende a Isaac, o el brasileño tendrá que salir en agosto a un club de menor nivel. Por ahora, el Real Madrid no analiza posibles salidas. Gracias, Antoni. Mientras tanto, en el Atlético de Madrid se van descontando los días para el inicio de la pretemporada. Ya es oficial Thiago Almada y el próximo será Johnny Cardoso. Miguel Martín Talavera, hola. ¿Qué tal? Muy buenas, sí. Se cerró de forma express el internacional albiceleste, campeón del mundo, Thiago Almada, procedente de Olympique de Lyon, aunque sus derechos pertenecían a Botafogo, alrededor de entre 20 y 25 millones de euros. Va a pagar el Atlético de Madrid y le va a hacer un contrato de larga duración. Sustituto de Ángel Correa, un jugador muy del agrado del club y del entrenador y que se refuerza. Ya hay 3 oficiales, con Mateo Ruggeri, con Baena y con el propio Almada. El siguiente va a ser Johnny Cardoso y ahora se van a meter en faena la dirección deportiva en el tema central. Cuti Romero sigue siendo la opción que más valora el cuerpo técnico. Veremos a ver si cuadran las cuentas o puede ser cualquier otra alternativa. En cualquier caso, el central va a llegar al Metropolitano. Gracias, Tala. Hacemos un alto en el camino. Nos vamos a Ciudad. Si las grandes futbolistas pueden, miles de niñas quieren. Por eso, Iberdrola apuesta por la igualdad en el deporte desde 2016. A por Europa. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Y es que seguimos descontando días, se está haciendo larga la espera para el partido de cuartos de final de la selección española. 48 horas me quedan para ese encuentro contra Suiza. Pendientes de Esther, enviada especial de la cadena SER. Sonia Luz, muy buenas. ¿Qué tal, Marta? Buenas tardes. Se está haciendo larga la espera, sí, pero ya están los cuartos de final a la vuelta de la esquina y además con las 23 disponibles para Montse Tomé, porque hoy ha vuelto a entrenar con el grupo Esther González. Ya hemos venido contando en la SER que no corría peligro la presencia de la delantera en el partido del viernes, pero suspiro de alivio desde luego cuando ha saltado hoy al césped de Lausana. Esta tarde tratamientos y horas libres para las jugadoras y ya mañana jornada previa en toda su extensión. España va a entrenar en Lausana por la mañana y por la tarde rueda de prensa oficial en Berna de cara al partido contra Suiza, que hoy ha entrenado después de anular la sesión de ayer porque varias jugadoras tenían resfriado. A España le toca el viernes, los cuartos de final empiezan hoy con el duelo entre Noruega e Italia. Sonia. Las noruegas con 2 títulos pasaron primeras del grupo A con pleno de puntos, pero buscan sus primeras semifinales desde 2013, mientras las italianas, segundas en el grupo de España, llegan confiadas en su defensa y su contraataque y con ganas también después de caer en fase de grupos en las 2 últimas Eurocopas. Comienza a las 9 de la noche en Ginebra, el ganador se medirá en semifinales con el vencedor del Suecia-Inglaterra, que se juega mañana en Zúrich. Pues hoy vamos a conocer al primer semifinalista de esta Eurocopa. Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido... ¡Yo quiero! Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. En el bar. No
No tiene muy claro su futuro Antony. El jugador ha regresado al Manchester United para decidir y mientras el Betis sigue muy pendiente de lo que ocurra con él. Fran Ronquillo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Antony entrena al margen. Amorín lo ha descartado, junto a él otros jugadores, todos ellos de cartel, y casi ni coinciden con los futbolistas del primer equipo. No tiene mucho recorrido ya en el Manchester United, este futbolista que estaría encantado de seguir en el Betis, pero si llega una oferta suculenta que haga de alguna manera recuperar la inversión o parte de ella a la propiedad del United, poco tendrán que hacer los verdiblancos, por mucho que quiera el futbolista que estuvo cedido aquí durante 4 meses. Todo el tiempo que pase sin que llegue la oferta juega a favor del Betis. Isco ha hablado en France Football, prestigiosa revista en la que destaca a Pellegrini como el mejor entrenador de toda su carrera. Del Real Madrid ha tenido muy bonitas palabras también para Zinedine Zidane, a quien recuerda como el hombre que puso en valor la posición del 10. Nos damos una vuelta también por Valencia. ¿Qué está pasando con Hugo Guillamón en el equipo Chechimos? Más mano, hola. Hola, muy buenas. Pues que tiene un año de contrato, que es uno de los mejor pagados y que es el menos utilizado o va a ser el menos utilizado por Carlos Corberán. Así se lo ha dicho a un jugador que ya demostró Corberán en la segunda parte de la temporada. Cuando llegó aquí no le dio apenas minutos, apenas oportunidades. Quiere, entre comillas y de forma coloquial, quitárselo de encima, y es lo que quieren, que salga ya, para que lleguen futbolistas como por ejemplo en el centro de defensa, y apúntate este nombre, Marta, que es el de Copete, el central que quiere el Valencia. Está pendiente de este jugador que acaba contrato en 2026 con el Mallorca, no ha renovado, sabe que el Mallorca lo ha tasado en 4 kilos, el Valencia quiere negociar, pero Corberán quiere que llegue Copete al mismo tiempo que salen jugadores como Guillamón. Gracias, Chimo. En el Athletic de Bilbao, el culebrón de este verano en las llegadas es el de Javi Areso. Iván Martín, arratsaldeon. Arratsaldeon, Marta, Bay, sí, culebrón que puede estar viviendo sus últimos capítulos. Hoy el jugador de Osasuna se ha ejercitado al margen en Tajonara, ha estado hablando con miembros del staff técnico y alimenta su salida tras estas palabras, además del director deportivo del club navarro, Braulio Vázquez. Que le hemos hecho 3 ofertas a Jesús, la última en un escalón salarial muy importante. Obviamente le ha dicho que no porque quiere salir. Bueno, pues estamos en ello. Los vecinos sí que han mostrado su interés, pero oferta formal no ha habido, eso te puedo garantizar. Esos vecinos, el Athletic, lo que es oficial, Marta, es la salida de Javi Martón, traspasado al Eibar tras sumar 4 partidos, 1 gol y 2 cesiones tras 2 temporadas como León. Y en la Real Sociedad el que se marcha es Olazágasti. Jorge Beristain, cuéntanos. Buenas tardes, Marta. Jonander Olazágasti va a ser en las próximas horas nuevo jugador del Levante Unión Deportiva para las próximas 3 temporadas. El joven centrocampista de la Real se ha despedido esta mañana de los compañeros y empleados del club en Zubieta. El traspaso podría alcanzar los 1,5 millones de euros si se cumplen las variables. Asimismo, se guarda el 30% de una futura venta y el derecho de tanteo para una posible vuelta. El club donostiarra facilita su salida del jugador canterano dada la gran competencia existente en su demarcación. Y el que no cambia de equipo, sino que renueva 2 años más, es Nicolás Pepe en el Villarreal. David Costa Rosa, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Pues sí, el extremo marfileño amplía su contrato hasta 2028 después de una buena temporada en la que, tras llegar gratis desde Turquía y sin ser titular indiscutible, ha firmado 3 goles y ha dado 6 asistencias. Una apuesta que le ha salido bien al submarino, como también le salió bien la de un Juan Foyth, que es el siguiente llamado a renovar, ya que el contrato del argentino también finaliza en 2026 y se le considera una pieza más que clave en el esquema de Marcelino. Y otra renovación nos lleva hasta Mallorca, el portero Leo Román, que amplía su contrato a Alberto Hernando. Hola. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. Ya es oficial, Leo Román renueva con el Real Mallorca. Le hemos preguntado en exclusiva en el micrófono de la SER cómo va a convivir en la portería de momento con Dominic Grave en esa dualidad de alto nivel entre los dos porteros que se vivió el año pasado. Ha dicho esto Leo Román en declaraciones exclusivas al micro de la SER. No sé, o sea, yo me centro en mi parcela, en que estoy contento con esto, estoy contento por seguir con el club. Y bueno, y lo demás ya se verá. Ya es oficial, 5 años más, hasta 2030, el ibicenco Leo Román renueva con el Real Mallorca. Además, un apunte de segunda división, y es que sonríe el Leganés, que ha cerrado un negocio redondo por un jugador que apenas ha disputado 500 minutos oficiales. ¿Por quién? Sara Núñez, hola. Muy buenas, Marta. Los
A 10 partidos en primera, en los que sus datos son 2 goles y 2 asistencias, Jan Diamandé pasa a ser jugador del Leipzig por 20 millones de euros, una cantidad de dinero que le convierte en la mayor venta del Leganés, empatado con el traspaso de En-Nesyri al Sevilla en 2020. Y por ciento, también se ha convertido en la cuarta venta más alta en la historia de Segunda División. El Jax del Leganés firma hasta 2030. Y ya tenemos sustituto para Santi Denia en el banquillo de la selección sub-21. ¿Quién es? José Palacio, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buena, Marta. Todo apuntaba que iba a ser Julen Guerrero, pero finalmente la sorpresa es que es David Gordo, el que era asistente, el segundo técnico de Santi Denia en la sub-21. Estaba siendo también seleccionador sub-14, 15 y sub-16 en la federación. Es un hombre de la casa, ha entrenado además categorías inferiores tanto de fútbol masculino como del fútbol femenino, campeón de Europa en sub-17 y sub-19, y así la federación quería lo que necesitaba: autopromoción, promoción interna, y David Gordo, que también fue asistente en su día de Luis de la Fuente, ocupa el cargo del seleccionador sub-21. Gracias, José. Dejamos el fútbol, vamos a la página polideportiva. Empezando por el ciclismo, después de la jornada de descanso, el pelotón se ha vuelto a poner en marcha. Borja Cuadrado, ¿cómo va la jornada? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues está a toda pastilla esta 11ª etapa. Quedan 83 kilómetros para la línea de meta para los 3 fugados, Smith, Ballerini y Abrahamsen, que van a ser neutralizados por Wright y Burgodó. A 1.13 está el pelotón. Si la etapa continúa con esta velocidad, a este ritmo, llegaría en torno a las 5 de la tarde. Y el final de la jornada, como siempre, lo contaremos en Ser Más con Borja Cuadrado, con Íñigo Martínez y todo el equipo de la cadena Ser. También en directo tenemos waterpolo, y es que la selección masculina está en su tercer partido en el Mundial. Mauro Jiménez, ¿cómo les va? Hola, muy buenas, Marta. En juego el partido entre España y Hungría por el liderato del grupo. Ahora mismo gana Hungría por 3-5 en el descanso. Si España logra vencer a Hungría, pasaría como primera del grupo, clasificándose directamente a los cuartos de final y evitando una fase previa de octavos que sí jugaría si pierde este partido. Además, hoy ya sí la calidad del agua permitió dar inicio al Mundial de Natación en aguas abiertas en Singapur. Se ha disputado la prueba de tanto masculina como femenina de 10 kilómetros, donde destaca el doble top 5 mundial de España, con María de Valdés como cuarta y Ángela Martínez como quinta. Mundiales de natación que se están disputando en Singapur. La próxima semana comenzará ya la natación pura y dura, y estaremos muy pendientes también de los resultados de los deportistas y las deportistas españolas. Además, tenemos baloncesto. El Real Betis no cumple con los requisitos, ya se ha cumplido el plazo para ascender y de momento tan solo parece que va a haber un ascenso. Lucía Ropero, buenas tardes. Buenas, Marta. Sí, tal y como anunció el club este martes en un comunicado, entregaron toda la documentación exigida por la ACB, asegurando que cumplían todos los requisitos necesarios para el proceso de inscripción. Sin embargo, parece que la entidad no cumple con las condiciones económicas. Por tanto, se espera que en los próximos días se haga oficial el no ascenso del Betis a la Liga Endesa y la permanencia del Covirán Granada en la máxima categoría del baloncesto. Gracias, Lucía. Y hablando de baloncesto, seguimos hablando de baloncesto, tenemos el vistazo pendiente a la NBA, en donde hay un nombre propio español, el de Santi Aldama, que ya sabíamos que iba a continuar defendiendo la camiseta de Memphis, pero que ya es oficial. Mario Arroyo, buenas tardes. Hola, buenas, Marta. Sí, Aldama se queda en los Grizzlies, firma un contrato multianual del que desconocemos la duración exacta porque la franquicia no lo ha hecho público. Pero lo que sí conocemos es el salario del jugador canario, que se cuadruplica. Pasará de percibir 3,9 millones de dólares al año a 16,1 desde la próxima campaña, y la subida también es exponencial. Rozará los 19 millones en la temporada 27-28. Y también estamos en unos días en los que el golf va a estar de actualidad, porque Jon Rahm va a disputar el British, intentando conseguir algo que no ha conseguido ningún español a lo largo de la historia, que sería terminar de ganar los 3 majors. Jon Rahm, el León de Barrica, que está con ilusión después de jugar un gran torneo en Valderrama, su mejor torneo de la temporada. Jon Rahm, ilusionado. Ha habido muy pocos campeones aquí en Irlanda, ¿no? O sea, quitando 2019, el anterior creo fue en el 74 o algo así. Al final es un número limitado y eso añade. Y luego, obviamente, como español, pues intentar añadir el segundo desde CB sería increíble, pero claro, eso es fácil, no es. Y como siempre en verano estamos pendientes de las categorías inferiores, en este caso del baloncesto, muchos de ellos participando en torneos. Estamos pendientes del Eurobásquet Sub-19. Rodrigo González, hola. Hola, ¿qué tal, Marta? Sí, y con muy buenas noticias para España, porque ha ganado 70-54 los octavos de final. Pasamos directamente a los cuartos de final con un gran Lucas Langarita, el escolta aragonés de 20 años de edad, que ha hecho uno de los grandes partidos. Así que España ya está en la siguiente fase. Veremos con quién se cita tras ganar a la República Checa
Dinamarca 70-54. Dentro de unos días va a comenzar la preparación de la selección absoluta, precisamente para el Eurobásquet que se va a disputar a finales de agosto. Con esta noticia llegamos a las 3:20, cogemos un poquito de aire, seguimos en Ser Deportivos. Desde ahora y hasta las 4 vamos con un poquito más de pausa, tiempo para hablar del nuevo fichaje del Atlético de Madrid, de Thiago Almada, que ya es rojo y blanco y que viene a ocupar, podríamos decir, el espacio que ha dejado otro argentino, Ángel Correa, de la operación de Jude Bellingham, de la situación en el Real Madrid de Rodrigo o de la despedida de Lucas Vázquez, que se va a producir mañana en el Real Madrid. 23 títulos de blanco, 5 ligas de campeones, 10 temporadas y más de 300 partidos. Hoy, después de más de 400 partidos, me toca decir adiós al club de mi vida. Pero me voy tranquilo, con la certeza de haberlo dado todo. Siempre he sido consciente de la responsabilidad y el privilegio que supone defender este escudo. A la Madrid. Y nada más. Mañana será la despedida oficial de Lucas Vázquez, que ya la ha anunciado hoy, pero lo que llevamos de miércoles ha dejado, además de todo eso, 2 noticias. La primera, una venta y 20 millones de euros que hacen sonreír al leganés. Sara Núñez, hola. Buenas, 20 millones de euros son los que ha dejado Diomanda en su traspaso al Leipzig alemán, además del porcentaje que va a conservar el club por un futuro tanto préstamo como venta. Ya está en Alemania, ha pasado reconocimiento médico y ha firmado con el club un contrato hasta el 30 de junio de 2030. Y los números del jugador son 10 partidos jugados con el leganés, entre los que suma unos 500 minutos, como tú has dicho, 2 goles y 2 asistencias. Y de hecho, en ese último partido del leganés, en primera contra el Valladolid, anotó uno de los goles y también dio una asistencia. En el resto de partidos también con un papel destacado en el club. No solamente ha interesado al Leipzig, también ha recibido más ofertas el leganés y con este traspaso se convierte en la mayor venta de la historia del club. Empata con el traspaso de En-Nesyri al Sevilla en 2020 y es también la 4ª venta más alta en la historia de Segunda División, por detrás de Darwin Núñez cuando pasó del Almería al Benfica, de Pedri de Las Palmas al Barça y de Hasselback del Atlético al Chelsea. 500 minutos, 2 goles, una asistencia, 20 millones de euros, el jugador que deja el leganés para firmar por el Leipzig. Y la otra noticia era el gran objeto de deseo del baloncesto europeo, pero Misic ha elegido destino y no va a jugar en el Real Madrid. Lucía Ropero, cuéntanos. Pues sí, el Madrid se ha quedado sin su esperado fichaje. Misic es nuevo jugador del Hapoel de Tel Aviv. El base serbio firma para las próximas 3 temporadas y se convierte en uno de los jugadores mejor pagados de la historia de la Euroliga. Después de 2 complicados años en la NBA, por su poco protagonismo, Misic vuelve a Europa. Y es que desde su llegada en 2023 a los Thunder, el jugador ha sido traspasado hasta en 4 ocasiones. Esta última vez en los Bucks ha acordado su liberación, rechazando parte de su salario por volver a sentirse importante. Ha sido el hombre más pretendido entre los grandes clubes europeos estas últimas semanas. Fenerbahce, Panathinaikos, Olympiacos y Real Madrid le seguían muy de cerca, pero la oferta económica y el nuevo proyecto propuesto por el Hapoel ha decantado su decisión. Pues un culebrón habitual de verano que se termina. Misic se convierte en el fichaje estrella en el mundo del baloncesto europeo. Y por cierto, otro de los nombres que ya se han producido, de los cambios, de los movimientos, mejor dicho, es la salida de Lorenzo Brown del Panathinaikos al Armani Milán. Un Lorenzo Brown que entró en la lista previa de Sergio Scariolo para el Eurobásquet, pero cuya presencia no está ni mucho menos asegurada, sino más bien todo lo contrario, muy en el aire por motivos personales. Veremos qué es lo que termina pasando. Quedan todavía días y semanas para que comience la concentración con Sergio Scariolo por última vez al frente de la selección española. Es verano, pero ni el deporte ni la radio paran. Vamos hasta las 4. Las cosas no paran en el deporte, no paran en la radio y no están parando en las oficinas del Atlético de Madrid. Ayer nos decía Miguel Martín Talavera que el tema de Thiago Almada estaba calentito y por la tarde se hizo oficial. Almada ya es nuevo jugador del Atlético de Madrid. Talavera, muy buenas. Sí, Marta, el tercer fichaje ya oficial del equipo rojiblanco tras la llegada de Matteo Ruggeri, el lateral izquierdo e internacional sub-21 italiano procedente de Atalanta, y después de la llegada de Alex Baena. Es verdad que hay otro jugador que está completamente cerrado a su llegada al Metropolitano, que es Johnny Cardoso. El acuerdo con el jugador y con el Betis es total, pero bueno, él está de vacaciones. Eso ha impedido que se formalizara
de forma oficial el fichaje, pero vamos, no hay ningún problema y va a ser el cuarto refuerzo del equipo rojiblanco. Ayer Thiago Almada, una operación express que se lleva cocinando hace unos cuantos días, aceleró el Atlético de Madrid porque tenía muchas novias, pero al final su deseo de jugar en el Metropolitano, todo lo que le dijo su mejor amigo en el fútbol, Ángel Correa, que dejaba precisamente este verano el Atlético de Madrid, y la posibilidad de tener un contrato grande después de haber dado varios tumbos y demostrar su valía, el internacional argentino en un club como el Atlético de Madrid, decidieron decantar la balanza y fue, como te digo, fue el peso necesario para que Thiago Almada firmara por las próximas 5 temporadas con el equipo rojiblanco colchonero y fuera su tercer refuerzo oficial y un jugador de ataque importante. Va a cubrir el hueco de Ángel Correa. Es verdad que el perfil no es el mismo, no es un punta de área, es más bien un media punta, incluso un jugador de banda acostado a la izquierda, pero es un jugador de mucha calidad, es una garantía balón parado, tiene buen lanzamiento desde fuera del área y para mí, viendo lo que se está pagando por otros futbolistas en el mercado, Marta, pagar entre 20 y 25 millones de euros por este futbolista me parece que es uno de los movimientos más interesantes que va a hacer el Atlético de Madrid este verano. Sí, además era un viejo anhelo, verano tras verano el nombre de Thiago Almada terminaba apareciendo de una manera o de otra. En el tema de las salidas, Tala, Saúl, Lemar, Rodrigo de Paul, ¿qué está pasando? Bueno, yo creo que en el caso de Rodrigo de Paul se va a terminar haciendo, precisamente comparte representante con Thiago Almada. Yo creo que el deseo del futbolista es irse a Inter de Miami. Inter de Miami quiere contar con él y en el Atlético de Madrid, viendo que le queda un año de contrato, pues entienden que si pueden rascar dinero por el internacional, por el campeón del mundo argentino, pues va a ser una buena noticia para todos, siendo su último año de contrato con el conjunto rojiblanco. Yo creo que al final el tira y afloja va a ser en cuanto a las cantidades o la forma de pago. En torno a los 15 millones de euros pide el Atlético de Madrid. Por ahí estará el traspaso. Yo creo que antes o después se va a dar. En el caso de Lemar es un caso complicado, Marta. Es un caso complicado porque lleva 2 años lesionado. Desde que se rompió el tendón de Aquiles no volvió bien. Luego cuando volvió tuvo poco protagonismo. Luego volvió otra vez a tener problemas musculares. Y es un jugador que para mí, la verdad, verle los entrenamientos es una gozada porque es seguramente de los que más calidad tiene del Atlético de Madrid, pero no termina de encontrar su punto. Con la salida de Thiago Almada se abría la opción de que se pudiera interesar el Olympique de Lyon. Él lo que necesita es jugar, un sitio donde le quieran, donde pueda tener protagonismo. Es evidente que si va a Francia, bueno, pues estará en casa y también será todo más fácil, pero no es una salida fácil ni mucho menos. Y luego está el tema Saúl. Saúl lo tenía bastante encauzado el Trabzonspor, había venido a por él con fuerza, se hacía cargo de ese último año de contrato, ha aparecido equipos como el Rayo Vallecano y alguna opción que le seducen más al futbolista ilicitano. El tema es que, claro, ahí no van a poder ni acercarse a la ficha que tiene Saúl y se temen en el Atlético de Madrid que encima les va a tocar volver a pagar otra vez la ficha del futbolista si este no quiere hacer un guiño al equipo rojiblanco. Por lo tanto, también es otro tema que no parece que se vaya a resolver en las próximas horas, sino más bien en los próximos días, y veremos a ver cuál es el destino. En cualquier caso, se espera que Saúl no vaya a volver a vestir la camiseta del Atlético de Madrid, no por nada, sino porque ya se da por cerrada su etapa. Sí. Casi 500 partidos con la camiseta del Atlético de Madrid, pero ya entienden todas las partes que ya ha cerrado su etapa como jugador de Atlético de Madrid, que va a terminar saliendo. Solo hay que ver en qué condiciones y a qué equipo se va, Marta. Y por cierto, Tala, hay una gestora estadounidense que podría invertir el capital en el club, ¿no? Sí, es un fondo de inversión, informan los compañeros del diario Expansión, que están en conversaciones con Miguel Ángel Gilmarín. Se habla de gestora Apolo, que podría entrar en una ampliación de capital del equipo rojiblanco para ayudar a financiar la ciudad del deporte, que sabes que es la gran obra que lleva a cabo el Atlético de Madrid, que se espera que esté funcionando ya para 2027. Esa es la fecha, ya con la ciudad del deporte en marcha y funcionando
que se habían dado los dirigentes para salir como máximos accionistas del club. Yo creo que en ningún caso se alejarán de lo que es la actualidad del Atlético de Madrid, pero sí dejarán de ser los máximos accionistas. Y bueno, son movimientos que demuestran dos cosas. Uno, que el Atlético de Madrid tiene mucho tirón. No es el primer fondo americano que se mete en el conjunto rojiblanco, y a partir de ahí que es un club que claramente va al alza, y que en el 2027, con la Ciudad del Deporte ya en marcha, pues valdrá, se hacen cuentas, Marta, alrededor de 2.000, 2.500 millones de euros, que es evidente que el crecimiento del club ha sido exponencial. Sí, ha crecido en las competiciones y en lo deportivo dentro del terreno de juego, pero sin duda que el Atlético de Madrid en la economía también ha pegado un buen salto. Gracias, Tala. Un abrazo, Marta, hasta luego. Y aprovechando que la llegada de Thiago Almada ya es oficial al Atlético de Madrid hasta el 2031, hemos querido llamar a Fermín Gómez, compañero en Argentina en CNM Noticias, que seguro que nos sabe ayudar a entender mejor a qué jugador ha fichado el conjunto rojiblanco. Hola, Fermín, muy buenas. Hola, Marta, buen día, ¿cómo va? Lo primero, muchas gracias por atendernos. ¿Nos ayudas a saber bien a qué jugador ha fichado el Atlético de Madrid con Thiago Almada? Bueno, acá Thiago Almada para la Argentina es crack, como se denominan los jugadores que tienen un talento nato de nacimiento, que ya con posicionarse dentro de la cancha muestran algo distinto, ¿no? Y el presente de Thiago Almada habla por sí solo. Bien lo decían ustedes que es el reemplazo por Ángel Correa, pero no nos olvidemos que tiene una vasta trayectoria, porque debutó con 18 años en Vélez Sarsfield, que ya mostraba esos tintes futbolístico que marcaban de que era un jugador de alta línea, con una muy buena velocidad, con una muy buena técnica, con la pegada que la perfeccionó, y demostró, por ejemplo, en la fecha de eliminatorias anteriores que tuvo la selección argentina, en donde fue la figura, con Lionel Messi y sin Lionel Messi, porque fue la bandera de la selección argentina y la revelación cuando Lionel Messi no estuvo presente frente a Brasil y Uruguay, y supo mostrarse bien y supo decir por qué también es uno de los campeones del mundo que tiene Argentina en este 2022, más allá de haber tenido pocos minutos en el Mundial de Qatar frente a ese partido contra Polonia, pero hoy está fichando uno de los mejores jugadores que tiene el fútbol argentino. ¿Y te encaja en el estilo de Simeone? Ya sabemos que Simeone le gustan los buenos jugadores, por descontado, pero les pide un poquito más la intensidad, la entrega en defensa. ¿Te encaja? Va a tener que hacer un esfuerzo grande Thiago Almada, porque es uno de los jugadores que, si bien hablamos de la parte ofensiva del ataque, va a tener que hacer el esfuerzo de retroceder varios metros de la mitad de la cancha para poder ayudar a la línea de volantes y defensores. Acá en su debut entró como el clásico enganche, en la posición del medio centro como número 10, y después tuvo que ir adaptando para llegar hacia ser un volante por izquierda, muy ofensivo. Yo creo que ese sacrificio lo va a poder hacer, tiene un muy buen estado físico, su velocidad lo va a permitir también, el hecho de recuperar rápido de la pelota y jugar al ataque, a la ofensiva en un contragolpe, con ayuda de los volantes también. Así que es cuestión de adaptación que va a tener que hacer Thiago Almada a ese sistema de juego. Julián Álvarez, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, que veremos a ver qué es lo que termina pasando con él, Juliano, el Cholo. En el banquillo del Atlético, Fermín, lo que está claro es que se habla con acento argentino, ¿eh? Exacto, y es el cuarto campeón del mundo que suma Atlético de Madrid, ¿no es cierto? Esperemos que Rodrigo Paul continúe o siga su trayecto en el Inter de Miami como suena, pero en principio es uno de los equipos con más representación argentina que está teniendo hoy Europa. Y también el presente de Julián Simeone en la selección argentina lo demuestra también, ¿no? Entrando contra Chile, convirtiendo, haciendo su gol contra Brasil también. Y le gusta el Cholo, la sangre argentina, el hecho de la fuerza que tiene el jugador argentino dentro de la cancha hace que sea uno de los más elegidos también. Y por cierto, Fermín, ya aprovecho. Otro argentino del que llevamos hablando semanas y vamos a seguir hablando es Franco Mastantuono y el Real Madrid. ¿Cómo ves ese fichaje?
La verdad que extraordinario. Lo decía Franco Mastantuono en su despedida. Del equipo más grande de América pasa al equipo más grande de Europa. Franco Mastantuono tuvo un presente muy corto acá en Argentina, pero ya con esa cantidad de partidos pudimos ver de que es un jugador de alta jerarquía, de alta gama, que yo creo que el fútbol europeo lo va a terminar potenciando más aún, y ni hablar de Casablanca, ni hablar de lo que tiene que ver con el Real Madrid. Su zurda es fenomenal, con características muy similares a la de Messi, a la de Maradona. Es de esos jugadores guapos también, que le gusta tener la pelota, que va al choque, que forcejea, que además te tira algún lujo, que te da la posibilidad de brillar y de ese fútbol que tanto nos gusta, ¿no es cierto? Ese fútbol champán que por ahí nos gusta degustar. Franco Mastantuono es un polifuncional que puede ir por derecha, que puede ir por banda izquierda, que si tiene que ser referente de área también lo va a hacer. Lamentablemente para lo que es el mundo de River acá en Argentina, lo disfrutó poco, Marcelo Gallardo lo tuvo poco, supo igual ser referente. El último clásico frente a Boca Juniors lo termina ganando gracias a la magia de su pierna, con un tiro libre exquisito clavándola en un ángulo para que todo el pueblo millonario pudiera gritar ese gol. Así que estamos hablando también de otro jugador crack, lo que tiene que ver con un talento nato, que ya salen así pisando una cancha y que puedan tener esa facilidad de poder jugar al fútbol como lo hace. Pues Fermín Gómez, compañero en Argentina en CNM Noticias, muchísimas gracias por diseccionarnos dos de los grandes fichajes de este verano, tanto para el Atlético de Madrid como para el Real Madrid. Gracias, Fermín. Gracias, Marta, un saludo. Y vamos a seguir hablando en este caso del Real Madrid. Sigue por ahí Antón Meana. Hola, Antón. Aquí sigo, Casas. ¿Has escuchado fútbol champán Mastantuono? Sí, la gente está como loca y ojalá que le veamos rendir pronto. El 14 de agosto cumple 18 y ya podrá ser presentado como jugador del Real Madrid. Mastantuono, que va a ser el próximo en ser presentado, va a tardar unos meses en poder coincidir en el terreno de juego con Jude Bellingham. Sí, hasta octubre no van a poder jugar juntos porque es el día de la operación, así que empieza a contar el reloj, 2 meses y medio, 3. La estimación blanca es que pueda volver en octubre, después de la fecha FIFA, y que esté disponible para el primer clásico de la temporada, que se juega el último fin de semana de ese mes de octubre. Hay secretismo, te decía, no han desvelado información todavía acerca de la operación, pero ya se habla de la recuperación. La Federación Inglesa en Londres, hoy pendiente de su máxima estrella junto a Harry Kane, y van a estar unos días en Londres, va a hacer un inicio de recuperación en su país porque Bellingham está de vacaciones, pero luego, en cuanto arranque ya la temporada, el grueso del trabajo va a ser en Valdebebas para que ese hombro esté perfectamente y pueda rendir este curso como lo hizo el primer año de Blanco. Nos hablabas hace un ratito de Rodrigo, del brasileño. Es uno de los frentes abiertos y por resolver que están en el Real Madrid, pero no es el único, también Lunin, hay muchos frentes por ahí abiertos. Sí, este para mí es el gran frente de los traspasos porque el Madrid tiene un conflicto futbolístico arriba con sus dos estrellas, Mbappé y Vinicius, que no tienen esfuerzo defensivo y que juntos no cuadran en ataque como para justificar su dejadez en defensa. Eso lo tendrá que abordar en la pizarra Xabi Alonso, pero ha sido un Mikel Tolosarra en el Mundial de Clubes que con Rodrigo no cuenta. Rodrigo no está bien físicamente, ni futbolística, ni mental tampoco, y está en el mercado. Es una operación un poco tabú porque nadie ha puesto directamente en el escaparate a Rodrigo, pero el Madrid sí que buscaría una salida para el brasileño que no entra en el dibujo y que encima va a competir con gente como Mastantuono. Hemos contado a las 3 de la tarde en Ser Deportivos que fuentes próximas al Arsenal nos confirman que se ha complicado muchísimo la opción de que Rodrigo vaya al equipo de Arteta. Era la opción más factible, por lo que el fichaje de Madueke y las conversaciones con Gyökeres hacen que el Arsenal ya no necesite un delantero y sobre todo que no quiera gastar más dinero. Dicen algunos medios de comunicación, no tenemos información directa, que el Liverpool se plantearía a Rodrigo siempre que no le venda el Newcastle a Isaac, el ex de la Real Sociedad, pero para mí es bastante noticioso que la puerta más próxima de abrirse para que se fuera Rodrigo era el Arsenal, y nos confirman, como digo, fuentes próximas al equipo inglés, que está muy muy complicado, por no decir imposible. Y además, 2 en 1, Antón. Mañana es la despedida de Lucas Vázquez y hoy ha terminado el plazo para presentar alegaciones para el posible aplazamiento del partido contra Osasuna de la primera jornada.
Sí, has puesto un sonido de Lucas en sus redes sociales. Mañana se despide un canterano ejemplar a la 1 de la tarde en la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Lo contaremos desde allí en Ser Deportivos. Y sí, hoy se cerraba el plazo para mandar alegaciones. AFE ha recalcado en su escrito que la salud de los jugadores es primordial y que los derechos de los trabajadores en España son muy claros y que están por encima incluso de los convenios colectivos. Por tanto, se cierra el plazo y a partir de mañana el juez único de competición tiene que decidir si acepta la propuesta del Real Madrid y aplaza la primera jornada de Liga o si mantiene la fecha fijada por la Liga y se juega ese partido el 19 de agosto. Gracias, Antón. Hasta luego. Pues vamos con el deporte femenino. Es miércoles y ya sabéis, todos los miércoles hay hueco aquí para el deporte femenino en Ser Deportivos. Teníamos ganas de pasar este ratito conociendo y hablando con Paula Martín, una de las grandes perlas del golf español a sus 19 años y a las puertas del British, que arranca mañana y en el que va a participar Jon Rahm. La verdad es que nos ha parecido un momento perfecto. Hola, Paula, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para los amantes del golf es una semana interesante esta, ¿no? Sí, es semana de Major masculino, el British Open siempre da muchísimo juego, campo links, jugadores tops mundial y con muchas ganas de verlo. Decía que nos ha parecido un buen momento, pero voy a decir la verdad también, porque tienes una agenda muy cargada. Sí, he estado compitiendo y viajando mucho estas últimas semanas, pero nada, encantada de encontrar un huequito para vosotros. Jon Rahm que puede hacer historia en este British. Tú vienes de hacer historia también, ganando un torneo importantísimo que ganabas el British Amateur hace unas semanas. Sí, eso es. Ojalá que a Jon se le dé genial. El British Open para mí es uno de los mejores majors y yo pues está claro que me he convertido en fan número 1 de los campos links y con mi victoria en el British Amateur pues muy contenta de la semana que tuve ahí en el norte de Escocia y de las oportunidades que ahora se me abren. Te voy a pedir que eches la vista atrás, unas semanas. Eres la sexta española en conseguir ganar el British en 122 años de historia, este British Amateur que tiene. No sé qué siente una cuando gana un torneo tan importante como eso, que creo que además no pensabas ni jugarlo, ¿no? Sí, es verdad que es muy difícil cuadrar las competiciones de verano y planificando un poco el calendario a principios de temporada. No sabía muy bien si el British me iba a cuadrar bien pues con las fechas y los exámenes de la universidad y al final fue una decisión casi de última hora y no jugué la Palmer Cup porque me coincidía con los exámenes y viajé básicamente directa desde San Francisco hasta Inverness y bueno, una decisión que está claro que no me arrepiento. Esas horas o esa semana en concreto, imagino que con esa tensión, con el viaje, con el propio torneo, para respirar tuviste poco tiempo. Sí, totalmente. Y yo creo que bueno, que fue un poco también lo que me ayudó, no es que fuera con pocas expectativas, pero desde luego sí que me mentalicé quizá un poco más que otros torneos de tomármelo pues con mucha más calma, día tras día. Llegué ahí bastante tarde por la noche con jet lag y habiendo dormido poquísimo y pues fue eso, centrarme los 2 primeros días en meterme en ese cuadro match y luego al final, una vez estás ya dentro, lo único que tienes que hacer es ganar a la que tienes enfrente, con lo cual yo creo que ese mindset y esa predisposición pues me ayudó también a tomármelo un poco con todo más con calma, centrarme en mis rutinas y en lo que puedo controlar y pues bueno, al final está claro que me ayudó hasta el final y una vez fui pasando rondas pues ya me fui aclimatando al campo, a las condiciones y pues hasta sacar mi mejor juego ese día de la final. ¿Y te lo crees ya? Te leía después del torneo, voy a tardar unos días en asimilarlo. ¿Lo has hecho ya? ¿Lo has conseguido? Sí, yo creo que poco a poco es verdad que realmente el día que lo conseguí no me lo creía y me costó pues mínimo una semana pero sí es verdad que viendo pues la historia que tiene el torneo, el encuadre, los campeones y bueno, y como he dicho antes, las oportunidades que ahora se me abren pues de poder jugar majors, ya entiendo un poco la importancia que ha tenido y desde luego ha sido pues un punto de inflexión en mi carrera amateur y el mejor título que tengo a nivel individual hasta el momento. Oye, qué bonita la historia de cómo Paula Francisco pasa de ser tu rival en cuartos a tu caddy en semifinales y en la final.
Sí, Paula Francisco es una de mis mejores amigas y he tenido la suerte de compartir un montón de momentos con ella, tanto dentro como fuera del campo, y es verdad que al final en estos torneos, a medida que vas avanzando, desgraciadamente te va a tocar enfrentarte con alguien que conoces, con una española, con alguien con el que tienes muchísima confianza y que comparto pues una amistad muy bonita, y es verdad que lo hablamos el día de antes, que lo íbamos a dar todo, que ganase la mejor, y pues nos hicimos una promesa que la que cayera en esa eliminatoria pues estaría para apoyar a la compañera en semifinales, que iba a ver pasar a lo que pasara una española en semis, y luego pues si teníamos la suerte de estar en la final pues también estaríamos ahí la una para la otra, y yo vamos, ya se lo he dicho y así lo siento, me siento súper agradecida y afortunada de haberla tenido allí y haber compartido eso con ella, y para mí fue pues una pieza fundamental en semis desde luego, pero sobre todo el día de la final, que fue un día largo de 36 hoyos, al final mucha tensión, y ella pues supo distraerme perfectamente pues de todo lo que había en juego, y supo pues estar ahí a mi lado para sacar mi mejor versión. Me han dicho, es que iba con una sonrisa en la cara, Paula, durante el propio recorrido. Sí, totalmente. Además se retransmitía, no sé, salió en la tele y en YouTube, entonces mucha gente de casa pues lo pudo ver afortunadamente, y sí, mucha gente se quedó sorprendida pues de lo sonriente que iba, se me veía disfrutando por el campo, y ya te digo, yo creo que el rol de Paula ahí fue fundamental. Yo creo que encontramos el balance perfecto entre pues saber centrarnos en cada golpe y ponerle toda la atención del mundo a cada tiro, pero a la vez pues poder distraerme un poco entre golpe y golpe, pues hablando tanto de lo que iba pasando en el día como de anécdotas e historias que hemos vivido a lo largo de los años, con lo cual ya te digo que ese disfrute y esa sonrisa, Paula tuvo mucha culpa. Recibirías 1000 mensajes y seguro que lo sigues recibiendo, pero una de esas felicitaciones que te llegó fue de Pau Gasol. Mola, ¿no? Sí, he tenido la suerte de conocerle en Estados Unidos, porque vivo muy cerca de la uni en la que estoy estudiando, de Stanford, y jugué allí un día con él, y luego nos invitó a su torneo benéfico, y pues me hizo mucha ilusión porque además me mandó una foto que había visto la retransmisión, y bueno, a mí ya te puedes imaginar la ilusión que me hace y pues el honor que supone que un deportista de tal calidad y tanta relevancia pues haya pues pasado un poco de su tiempo pues siguiendo y apoyando, que sé que es muy fan del golf y sigue haciendo mucho por el deporte español. Pau, que es muy fan del golf, también lo es Rafa Nadal, que está jugando además estos días un torneo profesional en Mallorca. Ahí tienes un par de rivales, ¿eh? Sí, ya te digo, bueno, Rafa Nadal es otro amante del golf, ya te digo, en el torneo de Pau Gasol tuve la suerte de compartir partido tanto con Pau como con Rafa, con lo cual sé perfectamente y he sido testigo de su competitividad y de su calidad como golfistas, que también la tienen, que es impresionante. Ellos que tienen mucha calidad, pero por descontado que Paula Martín también. Por cierto, Paula, un par de semanas antes del British viviste tu primer mayor con las mayores en el US Open, ¿no? ¿Es muy diferente un mayor profesional a uno amateur? Bueno, es verdad que sí se notan diferencias, pues desde la preparación del campo hasta el feel de jugadoras, y evidentemente a nosotras las amateurs nos tratan increíblemente bien, pero todo el setup en el mundo profesional se lleva un paso más allá, y ya te digo, el campo, pues los roughs son más altos, los greens son más exigentes, entonces pues para mí que cada fallo pues penaliza mucho más, y esa experiencia de US Open para mí fue increíble, jugar mi primer major, lo disfruté un montón, y ahora bueno, pues afortunadamente me he ganado en jugar varios más en el próximo año, así que con muchísimas ganas de seguirme midiendo con las mejores y pues seguir mejorando y creciendo como jugadora. Eso te iba a decir, que ahora cerquita viene el segundo, ¿no? Sí, juego dentro de un par de semanas el British Open en Gales, y bueno, además me hace especial ilusión porque yo me he ganado la plaza en ese torneo ganando el British Amateur, con lo cual es el torneo que más se puede parecer, así que con muchas ganas de a ver qué soy capaz de hacer. La agenda apretadita, y estos son tus vacaciones en la universidad, ¿no? Sí, eso es, a la uni vuelvo
en septiembre. Después del British Open tendré unas semanas para descansar y volver a recargar pilas y prepararme para lo que viene. Pero desde luego que el calendario de verano es de todo menos de descanso. Eso te iba a decir, descansar vas a descansar poco. Estás estudiando Ciencia, Tecnología y Sociedad, ¿no? En Stanford, que es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Sí, lo cierto es que a la hora de elegir universidad yo tenía claro que también le quería dar mucha importancia a esa faceta académica y pues evidentemente Stanford, los 2 años que llevo han sido un auténtico sueño y para mí pues el mejor sitio para seguir desarrollándome tanto personalmente como en el campo de golf. Y como bien dices, pues sí, mi carrera me está gustando bastante y yo creo que es pues lo suficientemente difícil como para pues poder también tener retos en el ámbito académico, pero que me permita de alguna forma u otra también pues entrenar todo lo que me gusta y prepararme a nivel deportivo. Vale, pero ¿cuesta mucho compatibilizarlo? Porque imagino que fácil no es. Bueno, tarea fácil no es, eso está claro, pero yo creo que ya en bachillerato aquí en España pues venía acostumbrada a un ritmo de vida bastante ajetreado en el programa SETEMA de la Federación de Madrid y al final estábamos pues de 8 de la mañana en el colegio a 9 de la noche que llegaba a casa, pues eso, estudiando y entrenando. Entonces yo creo que es una cuestión pues de manejar bien los tiempos, saber cuáles son tus prioridades y desde luego que es difícil, pero bueno, todo es posible. ¿El salto a profesional te lo planteas en un futuro a corto plazo o de momento centradita en los estudios y compatibilizando las dos cosas? Sí, bueno, ahora de momento mis prioridades son claras y es seguir dándolo todo a nivel amateur y compatibilizarlo con esos estudios en Stanford. Como he dicho antes, me quedan 2 años, así que ahora esa es mi prioridad y tengo claro que acabaré la carrera y en un futuro, cuando me gradúe, pues intentar dar ese paso. Pero ya te digo, de aquí a 2 años seguiré en el mundo amateur y seguiré pues representando a España en europeos, que siempre son semanas muy bonitas y jugando pues grandes torneos y pues si hay suerte poder clasificarme pues para torneos profesionales grandes como son los majors. Y los de la SER, no te olvides de nosotros, que vamos a seguir dándote la lata. ¿Desde cuándo llevas tú jugando al golf, Paula? Empecé a jugar con 8 años o así, y quizá competir pues con 11 o 12. ¿Y esa niña de 8 años con qué sueña a los 19? ¿Con números 1, con majors, con qué? Sí, es verdad que bueno, mi afición por el golf no fue algo que me vino de familia, fueron unos amigos y al final poco a poco pues nos fuimos introduciendo en el mundo del golf y en el mundo de la competición y yo supe ya que me apasionaría y pues ahora está claro que la ambición es grande y pues aspiro pues a muchas cosas, a ser pues, la número 1, a jugar Solheim, a ganar majors y demás. Pues pasito a paso, que esto acaba de comenzar, que diría mi familia. Efectivamente. Pues Paula Martín, muchísimas gracias por este ratito de charla. Estaremos muy pendientes de cada uno de tus pasos. A tope con el golf, mucha suerte en lo que viene y a tope con los estudios. No los dejes, ¿vale? Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Vamos con el Tour de Francia. Antes un apunte. Nos llama Miguel Martín Talavera para contar que en los próximos minutos se va a hacer oficial el fichaje de Johnny Cardoso por el Atlético de Madrid. Lo hemos venido contando. 5 temporadas firma el norteamericano para jugar los próximos 5 años, como digo, en el conjunto colchonero. Ahora ya sí, ciclismo, Tour de Francia. Íñigo Martínez, ¿cómo va la etapa? Muy buenas. Aquí seguimos, muy buenas. De locura, porque están volando literalmente. Fíjate que quedan 51 kilómetros y medio para la línea de meta. Están rodando a 52 kilómetros a la hora, como te decía antes. Hay una fuga, 5, que ha tardado un montón en hacerse. 5 corredores modestos por delante. Viene un grupo de otras 5 unidades a 40 segundos. Ojo al grupo, ¿eh? Está Van der Poel, está Van Aert, está Dely, está el campeón americano Simons y está también el francés Laurens. Y luego ya viene el pelotón a 2 minutos y 32 segundos. Es plano absolutamente todo lo que queda y van a llegar aquí a la línea de meta pues al filo de las 5 de la tarde si siguen a este ritmo. Borja Cuadrado, tú también sigues por ahí, ¿no?
Aquí estamos. Después del buen ratito que pasamos ayer con Marta Abad y con Sergio Romeo, madre y hermano de Iván Romeo, volvemos ya a las buenas costumbres, volvemos al test al cuadrado. ¿Quién se pasa hoy por aquí? Pues el mejor clasificado para la representación española en el actual Tour de Francia es el granadino del equipo Ineos, Carlos Rodríguez. Hola, soy Carlos Rodríguez, corredor de Total... Bueno, ya no sé. Hola, soy Carlos Rodríguez, corredor de Ineos Total Energies, y aquí estamos en el inicio del Tour de Francia. Primera pregunta, ¿en qué ciudad acabó el último Tour? En Niza. ¿Cuál ha sido el podio del último Giro? Del Simon Yates, del Toro Carapaz. ¿Cuál ha sido la última grande que ha ganado un español? ¿Giro, Tour o Vuelta? Yo sí que me... ¿Sí que una? Si es que estoy pensando quién fue el último. Yo no te he dicho el nombre, Giro, Tour o Vuelta, que si no va a ser Maripipi. ¿Giro o por de...? Pues qué suerte has tenido. Hechos, no palabras. ¿Quién es el ciclista que ha ganado más etapas en la historia del Tour? Mark Cavendish. ¿Cuál es la cima del Tour que estará a más altitud este año? La 12. ¿En qué puerto que se sube este año salió corriendo a pie un maillot amarillo? Momento. ¿Quién ha sido el último español en ganar una etapa en el Tour? No lo sé. El año pasado... No te das más pistas. Carlos Rodríguez. ¿Quién es el único ciclista que ha ganado 4 Tours de Francia? Indurain. No, Froome. ¿Hace cuántos años no ganó un francés el Tour? 30. 40. ¿Muchos, eh? Sí, sí. Y la última, ¿dónde va a empezar el Tour del año que viene? En Barcelona. Gol en las gaunas. Bien, te ha ido bien, ¿no? Podría haber limado algo de tiempo en alguna respuesta, pero bueno. Venga, gracias, Carlos. Bueno, no se conforma Carlos Rodríguez, pero no lo ha hecho nada mal, ¿eh, Borja? No, lo único que ha tenido dudas sobre quién había sido el último español en ganar el Tour de Francia, que había sido él. Ya. Y no lo sabía, dudó y dijo uno al azar y tuvo suerte. Venga, y como nos quedan unos segunditos para llegar al final, está por allí también Roberto Torres. Hola, Roberto. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Está yendo rapidita esta etapa antes de la llegada de la montaña al Tour, ¿eh? Sí, un carrerón, una etapa con algunas montañitas al final, entonces va a ser muy dura, va muy rápido y la verdad es que están los especialistas de las clásicas en la fuga, o sea, uno de la fuga casi seguro que gana. Pues 49 kilómetros quedan para llegar al final de esta 11ª etapa del Tour de Francia. Queda bastante menos para que nosotros acabemos este programa. Esta es la última canción. Porque nosotros nos vamos ya, pero lo hacemos como siempre recordando las citas en el mundo del deporte. Desde ya van a estar Marquínez, Borja Cuadrado, Roberto Torres y compañía con la 11ª etapa de este Tour de Francia a través de Ser Más. A las 8:30 vendrá Hora 25 Deportes con Jesús Gallego y a partir de las 11:30 el larguero con Yago de Vega. Nosotros nos vamos, pero volvemos mañana a la misma hora y en el mismo sitio. Ha sido un placer. Hasta mañana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.